Hola. Bueno, tengo un par de preguntas para ustedes. Aquí, ¿quién dibuja? Levanten la mano, con seguridad. ¿Y cuántos de ustedes le tienen miedo a dibujar? ¿Quiénes no dibujan para nada? ¿Quién aquí piensa en realidad que tanto el dibujo como cualquier actividad creativa es algo que no podrían hacer porque necesitan una habilidad especial? Bien, quiero hablarles hoy día un poco de un par de cosas que he aprendido desde que soy niña y ya en la universidad, que me han hecho dar cuenta que en realidad todos podemos dibujar. Todos somos creativos, simplemente nos hemos olvidado que somos. Bien, aquí hay un par de imágenes que nos muestran que entre los 3 y 6 años, nosotros como niños nos enfocamos más en el proceso. ¿Qué es ese proceso? El proceso de jugar y explorar. No tenemos un objetivo específico cuando estamos pintando o estamos dibujando. Entonces nuestros dibujos y el arte que hacemos se ven un poco más abstractos, más gráficos, pero si se acuerdan del momento en el que ustedes pintaban con crayones o simplemente dibujaban, el tiempo podían pasar horas y parecían 3 segundos. Nunca era suficiente, el tiempo pasaba volando. Pero luego vino los 8 o 10 años, que es la edad en que uno empieza a cobrar más conciencia de su entorno. Y nuestro enfoque está en apuntar al realismo, porque queremos representar ese realismo. Y al no tener ciertos conocimientos, ¿no?, empezamos a practicar y practicar, pero por más que lo intentemos al principio no logramos hacer que se vea como queremos. Si uno está ilustrando o dibujando un paisaje, no llega a salir tal cual. Y vemos el dibujo y hay algo que no está correcto, entonces lo abandonamos. Pero hay otros que persistimos y continuamos. ¿Qué pasa con los que abandonaron el dibujo? Probablemente hay varios que podrían ser creativos hoy en día y vivir de eso. Tenemos aquí un par de dibujos de personas que han realizado los dibujos, tienen 35 años. Pero curiosamente se ven como los dibujos de un niño de 8 o 10 años. ¿Por qué creen que es eso? En realidad estamos viendo cómo estos anteriores niños de 10 años soltaron el lápiz y jamás volvieron a dibujar porque creían que no podían hacerlo, porque no se veía igual. Uno dibuja de manera infantil porque a sus 8 años dibujaba así y nunca más lo volvió a intentar. Entonces es como un músculo, ese músculo está atrofiado. Entonces uno no puede echar la culpa a es que no tengo el don, no tengo la habilidad. En realidad no persistieron. Y los que vamos persistiendo vamos tomando mayor conciencia de qué cosas se necesitan aprender en técnica para poder hacerlo. Pero eso no es exclusivo. Entonces me gusta dar el ejemplo de un dibujo, 2 dibujos, que no sé si alguien conoce la referencia, pero de los muchos aprendizajes que tenemos del Principito, hay uno que me gusta mucho, que no es tanto una frase célebre, sino lo que dice de los adultos. Principito dice que los adultos necesitamos excesivas explicaciones para todo, dirección, y de alguna manera los niños no. ¿Por qué necesitamos esas explicaciones? ¿Por qué nos dicen los adultos, sí, esto no se ve de esa manera, en realidad es un sombrero? Ah, y si no es lo que tú querías que se vea, entonces abandónalo porque no lo haces bien. En realidad hay que pensar que este preconcepto que se va formando a medida que exploramos nuestra creatividad, ¿qué es dibujar? ¿Por qué dibujamos? Dibujamos para comunicar.
no para estar en lo correcto. Yo quiero hablarles cómo el diseño es un lenguaje universal. Porque nuevamente nosotros tenemos esa parte creativa y venimos hacia el mundo, pero nos olvidamos en el camino. Si buscamos diseño y dibujo en Google, la definición es casi la misma. Para los dos se necesitan trazos. Se necesita plasmar la idea con un dibujo. Si buscamos y nos enfocamos en los sinónimos de diseño, entre esos está el dibujo. Y sinónimos de dibujo está el diseño. Entonces, para mí son básicamente lo mismo. Podríamos decir que todos somos diseñadores. Si volvemos en el tiempo y nos acordamos cómo éramos, no nos acordábamos, pero vemos cómo eran los neandertales, ¿qué hacían? ¿Qué registro histórico tenemos? Ellos plasmaban sus ideas en pedazos de piedra, con cualquier otra herramienta. Y básicamente contaban qué hacían en el día, que era importante para ellos. Comunicaban, al fin y al cabo. Entonces, así como dice Alina Wheeler, una diseñadora gráfica, ¿no? El diseño es la inteligencia hecha visible. Al fin y al cabo, nosotros al comunicar estamos de alguna manera dando a entender qué inteligencia tenemos, qué nos importa, qué estamos viendo, es un punto de vista. Ahora, es importante también tomar en cuenta, hay una autora que escribió el libro Dibujando con el lado derecho del cerebro, y ella nos explica cómo el cerebro está dividido en dos hemisferios, el lado izquierdo, que es el lógico, y el lado derecho, que es el creativo. Y estos dos siempre están peleando sobre qué tarea va a asumir un hemisferio. Hay muchas tareas que hacemos, entre esas dibujar, y las tareas creativas en general. Entonces siempre están peleando quién va a tomar cargo de. Normalmente el hemisferio lógico domina e intenta siempre dominar al creativo, porque el lógico es ejecutivo y siempre está optimizando el tiempo. Entonces trata de lograr la tarea lo más rápido posible, como considere que es necesario, ¿no? Entonces es lógico, igual que las ciencias matemáticas, ¿no? Y al hacer esto empieza a obviar cosas que considera que no son importantes, y por eso nuestros dibujos, cuando somos niños y dejamos de dibujar, volvemos a dibujar, se ven infantiles, porque en realidad el cerebro está obviando cosas, como representar una carita feliz y no un rostro con volúmenes y luces. Ahora, también es importante entender que la autora decía, para saber dibujar, en realidad no se necesita en principio una habilidad técnica, que a lo largo de la repetición, como podrían haberlo hecho los niños, o lo podríamos haber hecho de niños, claro, eventualmente una clase, cómo rayar, cuánto presionar el lápiz, qué materiales utilizar, si es técnica. Pero cuando uno recién empieza a comunicar, no tiene nada que ver la técnica. En realidad la habilidad de dibujar es una habilidad de percepción. Cómo percibimos ese entorno y dejamos que el lado derecho del cerebro se haga cargo. Si podemos practicar la percepción, podemos entender cosas como la perspectiva y la proporción de manera intuitiva. Y eso nos va a ayudar a entender y leer imágenes y por tanto después crearlas. También es importante saber la secuencia de cognición que tenemos, ¿no? La secuencia de cognición sería cómo nosotros reconocemos e interpretamos estímulos sensoriales. Esta ciencia de la percepción nos indica que el cerebro identifica primero la forma, luego el color y por último el contenido. La forma es todo, entonces necesitamos identificarla para poder leer, pero no necesitamos saber leer para identificar las formas. El color nos puede transmitir emociones, puede producir emociones, pero también despierta las asociaciones a cosas o a situaciones. Y todo esto pasa de manera súper rápida en el cerebro
pero lo que más le cuesta es poder identificar, entender el lenguaje. Por eso el contenido está al último. Si invertimos cosas, el cerebro empieza a pelar cables. Entonces, de alguna manera, para mí la creatividad se traduce así. Son un montón de cosas que pasan, es algo mágico que tenemos, ¿no? Y es un reflejo de nuestra inteligencia. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose, y eso lo decía Albert Einstein. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Nosotros vivimos en una sociedad en la cual por mucho tiempo se ha dado más peso al lado izquierdo del cerebro, porque está hecha la sociedad para que ese lado nuestro triunfe. Y no es que no exista espacios creativos, pero tal vez no se les da el valor y peso suficiente, que eso nos permita ayudar a resolver problemas desde otras perspectivas. Pero si no nos permitimos ser niños y jugar, entonces nuevamente el lado izquierdo va a dominar, va a abreviar cosas y tal vez no vamos a ver cosas que necesitamos ver. Desde el aula, yo soy docente, y desde cómo está construido una aula en la que los chicos están aprendiendo, uno habla y el otro escucha, pero ¿dónde está el dinamismo, la interactividad y la experimentación o exploración? Que lo tenemos mucho en diseño y en las carreras creativas. Estamos acostumbrados a memorizar contenidos y a dar mucha explicación, a dar mucha dirección, que es lo que decía el Principito. Einstein también decía que la mente intuitiva es un don sagrado que nosotros tenemos y la mente racional es su fiel sirviente. Hemos construido una sociedad en la que se honra al sirviente y nos hemos olvidado del don. Mi trabajo, me alegra mucho decir esto, es jugar todos los días. Así como decía Paula Scher, igual una diseñadora, ella juega y apuesta a ver qué funciona y qué no funciona. Pero es lo divertido de explorar, pero es lo más difícil asumir el error, y que en realidad cuando estamos nosotros interactuando no hay correcto e incorrecto, hay una comunicación con nosotros mismos. Los que tengan hijos, se acuerden cuando eran niños, para ellos todo es juego, aprenden jugando, les enseñamos a comer jugando. Para ellos hacer un sándwich de palta, abrir, pelarla y picarle, sacarle la pepa y decirle hola Pepita, es un juego. Y por algún motivo en el camino nos vamos olvidando y vamos sistematizando todo para que todo sea o es correcto o es incorrecto, y no nos damos esa libertad. Lo que yo quiero intentar hacer con la charla es que ustedes puedan reflexionar sobre ustedes mismos, cambiar las estructuras educativas. Tal vez es un reto muy grande, pero podemos empezar por nosotros mismos. Ese es el sketchbook al que yo le dedico al menos 1 hora al día, muy aparte de que esto sea mi trabajo, algo que amo hacer. Pero es una conversación que uno va iniciando con uno mismo. El probar ideas que están en la mente, que uno no sabe realmente dónde los va a llevar hasta que no lo pongan en el papel. Y poco a poco, así se va formando el estilo. Puede que haya maneras en las que uno no puede dibujar las manos, pero se vuelva parte de un lenguaje propio, y que eventualmente alguien aquí sí lo entienda. No todos, pero alguien. Y es así como se va construyendo un lenguaje que todos hablamos. Entonces los invito a poder abrir sus espacios en el día y comunicarse con el dibujo, comunicarse con su creatividad y jugar como niños otra vez. Muchas gracias. Gracias a Estefanía, que creo que nos ha en resumen hablado sobre cómo la práctica hace al maestro y cómo no debemos olvidar a nuestro niño interior, que todos hemos dibujado. Volvamos a dibujar nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestras metas. Esa eran las palabras de Estefanía López, ilustradora y creadora de ELE.